El pasado fin de semana, cerca de 3 millones de alemanes del este entraron en la Alemania federal. Berlín por fin les pertenecía en su totalidad. El muro había sido derrotado y comenzaba su demolición. Nunca las calles del lado este se habían visto tan llenas de gentes como el pasado fin de semana. La célebre Kudamm, una de las vías comerciales más importantes, se vio invadida por miles de personas que imposibilitaron el tráfico de vehículos. Aceras y calzadas apenas podían contener la muchedumbre que festejaba con cantos y champán la libertad de poder tener acceso a la otra parte de su ciudad. Durante toda esta semana, los berlineses del este, fácilmente identificables, han recorrido las calles hasta ahora prohibidas, poniendo en práctica sus ansias adquisitivas. Situación que han aprovechado algunos comerciantes algo faltos de escrúpulos para sacar de nuevo a la venta alguna que otra trasnochada prenda de vestir con la que seducir las inocentes ansias consumistas del berlinés oriental. Incluso en un alarde de eficacia comercial, algunas tiendas anuncian productos y precios en ruso por aquello de aprovechar lo más posible los renovadores y turísticos nuevos aires de la Unión Soviética. También las calles del Berlín occidental se han visto plagadas de Trabant, el coche más popular de la República Democrática. Pequeño y ruidoso, en su carrocería intervienen materiales como el plástico y la madera. Patos feos dentro del caudal del tráfico de un país, Alemania Federal, de poderosa industria automovilística. En estos últimos días han seguido formándose colas en todos los bancos del lado oeste a la búsqueda de los 100 marcos que el gobierno federal ha concedido a todo ciudadano de la República Democrática que visite el otro lado del muro. También grandes aglomeraciones, aunque provocadas por otro tipo de instinto, son las que se han formado en las puertas de los sex shop, abundantes en este lado y obviamente inexistentes en la República Socialista. Junto a estas muestras de compulsivo consumismo, la atención estos días ha estado en los puntos fronterizos de esta ciudad. En ellos se han visto escenas de dolor y emoción, encuentros y desilusiones. El más célebre de estos pasos es el Checkpoint Charlie, que en una ciudad en la que todos los nombres son solemnes, no hace falta decir a cargo de qué país está el control de esta zona. Aunque el lugar más célebre y más cerrado de Berlín es la Puerta de Brandeburgo, en la que el muro alcanza un espesor de 4 metros y que continuos rumores han hablado de su eminente apertura. Cientos de periodistas, cadenas de televisión y animadores de todo tipo han hecho guardia durante días soportando temperaturas que ya han comenzado a bajar de los 0 grados centígrados. A pocos metros de la Puerta de Brandeburgo, que se encuentra situada en la zona británica de Berlín, podemos ver el monumento que los soviéticos levantaron tras la Segunda Guerra Mundial a sus caídos. A ambos lados del severo recuerdo, los 2 primeros tanques rusos que entraron en la ciudad en aquellas trágicas fechas. Periodistas, curiosos y algún que otro comerciante han pasado por esta hermosa avenida del 17 de junio, que a partir de ahora se llamará Avenida del 9 de noviembre, camino de la célebre puerta, símbolo de la ciudad. A pesar de estas euforias consumistas, de las masivas oleadas de ciudadanos del este que pasan la frontera, aquí al otro lado del muro, en Berlín Oriental, la vida cotidiana continúa desarrollándose con la misma seriedad y tranquilidad de siempre. Orden y seriedad que ya encontramos en las sobrias arquitecturas prusianas de algunos de los pocos edificios históricos que sobrevivieron a los bombardeos que prolongaron la toma de Berlín y que se encuentran al otro lado de la Puerta de Brandeburgo, en el Paseo de Tilos, continuación de la antes mencionada Avenida del 17 de junio. En este paseo se puede ver el edificio de la Ópera Nacional y la antigua biblioteca. Frente a ellos, el monumento en memoria de las víctimas del fascismo, una llama perenne que ilumina el interior de este viejo edificio de estilo romano de 1818.
2 soldados imperturbables hacen guardias de 2 horas, ajenos al frío, turistas y colegios. Berlín Oriental es una capital tranquila que la cruzan amplísimas avenidas en las que jamás se plantean problemas con el tráfico y en las que todavía se pueden ver algún que otro sistema de transporte hoy algo anacrónico. Junto a la Plaza Lenin, en cuyo centro se encuentra una enorme estatua de este gigante de la historia, cuya imagen atraviesa una cierta crisis, está situado uno de los más bellos monumentos de este lado del muro, el que conmemora la defensa de Madrid. En sus relieves de bronce están reflejados los acontecimientos más importantes de aquellas fechas de nuestra historia. Observándolo con precisión, incluso se puede descubrir en un pequeño relieve a Dolores Ibarruri Pasionaria, que estos días debería ocupar el monumento entero. Pero no solo ha construido monumentos esta república. Su industria, una de las más poderosas de su bloque, es uno de sus orgullos y fuente de riqueza. Alejadas del centro de la ciudad, se pueden encontrar enormes zonas de trabajo y productividad, lugares que también encierran una particular belleza en estas orillas del río Spree, iluminadas por la singular luz otoñal de Berlín. El deporte es otro de los grandes orgullos nacionales. A él tienen acceso la totalidad de la población escolar y su práctica puede ser efectuada por todos. Enormes polideportivos totalmente gratuitos lo hacen posible, como esta pista de patinaje sobre hielo, parte de una enorme zona dedicada al deporte situada en la avenida Lenin. La familia es otra de las preocupaciones del gobierno de este país, donde la sanidad y la educación es gratuita. En estas imágenes vemos a una ama de casa de Berlín Oriental. Trabaja al igual que su marido y tiene 2 hijos. Por la noche repasa lecciones y juega en este caso de forma bilingüe. El marido es chileno. Ambos dudan entre las posibilidades de irse a Chile después de las elecciones libres en aquel país o permanecer en Alemania y vivir un esperanzador futuro y unos cambios con los que están de acuerdo. Es un cambio que nadie esperaba tan pronto y ni tan fuerte, sino todos nosotros, los jóvenes, también los viejos, estaban hace mucho tiempo descontentos. Había un descontento bastante grande entre la población. Y había un miedo creado a los de arriba, a los de la seguridad, ya un miedo casi imperceptible, o sea, se notaba, pero era como poco claro. Lo que pasaba ahora es mucho más que se abrieron solamente las fronteras. Sí, lo que pasaba es que cambió algo en la mentalidad de la gente. La gente tiene más esperanza y mucha gente ahora que tiene ideas y que está, como digo, está dispuesta a colaborar, no solamente con un nuevo régimen, sino a entregarse, a crear algo, lo que todavía no existe. Yo no sé si se puede llamar socialismo u otra cosa. Mientras este futuro todavía incierto y estructuralmente débil, como todo lo que termina de nacer, se aproxima de forma presurosa, el pasado, lo mejor del pasado, continúa detenido en el tiempo. Como este ballet que parece simbolizar lo mejor de Alemania. Coordinación, colaboración, obediencia, sensibilidad. Todo ello caminos que conducen a la belleza y ojalá que a través de ella a más cultura y progreso.
Un enorme interrogante se abre en esta Alemania que está optando por un proceso de cambio acelerado. Al otro lado hay otra distinta, pero que al mismo tiempo es la misma. Una forma de esquizofrenia política que antes o después tendrá una solución. Las confusas ideologías de este fin de siglo no podrán impedirlo. Por lo pronto, las dos historias con sus respectivas memorias se han comenzado a abrazar por encima de un muro ya en ruinas.